Y tan infinito es el amor, tan infinito es el perdón, tan infinita es la misericordia, como infinita es la justicia. Por lo tanto, la justicia tenía que quedar equilibrada. ¿De qué manera? Te perdono, pero me pagas. Me debes amor divino en cada acto. Te quiero perdonar, pero págame. Parece como, así como ilógico, ¿no? Págame, porque Dios es infinito en justicia. Y si esto nos causa un poquito de problema en la mente, simplemente recordemos la parábola de los talentos. El rey le da talentos a sus siervos, le da dinero a sus siervos. ¿Para qué? Para que hagan negocio con eso y le den la ganancia. Le den la ganancia. Al que le dio 10 y le da 10, uy, siervo bueno, fiel, pasa, entra a tomar parte en los bienes de tu señor. Al que le dio 5 fue lo mismo, pero al que le dio 1, ¿qué hizo? El que dio 1 le dio miedo y dijo, no, yo mejor no, lo guardó, lo envolvió así muy bien para que no se deteriorara, y cuando llega el Señor le dice, mira, aquí está tu 1. ¿Y qué le dice? Siervo malo y perezoso. Si sabes que recojo donde no he sembrado, si sabes que yo quiero mi rédito, cuando menos lo hubieras puesto en el banco ya para recibir los intereses. ¿Y qué hace con ese siervo? Lo saca, échenlo fuera, le quita ese denario, ese talento, y se lo da al que tiene más. Dios quiere o no quiere réditos. Dios quiere o no quiere que le paguen. Va Jesús de camino con sus apóstoles, no es tiempo de higos, no es tiempo de higos, lo recalca el Evangelio. Llega a una higuera porque Jesús tiene hambre. La higuera no tiene higos porque no es tiempo de higos, pero no le satisface su hambre y la maldice. Y la higuera se seca. Parece como un pasaje más. No, nos está hablando de la actitud de Dios con lo creado, y nosotros somos seres creados. Dios quiere frutos en nosotros. Cuidémonos de tener frutos, aún en tiempo de que no tengamos, porque podemos correr el riesgo de que nos sequen. Podemos tener el riesgo de que quedemos totalmente inútiles, y ese secarse en nosotros sería la condenación. Ese sáquenlo, quítenle lo que tiene, ese échenlo allá, al infierno, porque no me pagó. Toda la humanidad estaba perdida, porque no tenía forma de poderle pagar a Dios. Por eso es que todos en el Antiguo Testamento, como dije al principio, se tuvieron que ir al seno de Abraham, porque no estaba pagada su deuda. No podían entrar al cielo, pero había la promesa de un Redentor, que ese Redentor venía a pagar la deuda que tenemos, y una vez que esa deuda fuera saldada, entonces las obras buenas de aquellos iban a servir para poder entrar al cielo. Ese es el significado del seno de Abraham, ese es el significado de Jesús cuando muere, que desciende a lo bajo para sacar de ahí a todos aquellos que estaban esperando la redención. Por lo tanto, vamos armando un poquito esa pasión de Jesús. La pasión de Jesús, la vida de Jesús, no es nada más sufrir la pena que merecen nuestras faltas, nuestras culpas, sino es pagarle.
pagarle a Dios en amor, el amor que no le hemos dado, pero un amor que Dios es totalmente justo. Me debes 10 actos de amor, me tienes que pagar 10 actos de amor. ¿Cuánto amor le debemos a Dios? Si en cada acto deberíamos de haber tenido un amor a Dios, porque hubiera sido su voluntad y su vida divina obrando en nosotros, si cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada paso, cada latido debería de haber sido motivado, movido por esa voluntad divina y esa vida divina dándole amor, ¿cuánto amor le debemos? ¿Cómo le vamos a pagar? Pues no sé, pero empecemos de una vez, ¿no? O sea, es tremendo la deuda que tenemos. En el Padre Nuestro, si las personas mayores lo recordarán, el Padre Nuestro era perdona nuestras deudas, no perdona nuestras ofensas. Una ofensa se perdona muy sencillo, porque la ofensa lo único que requiere es que el ofendido diga, bueno, sí, ya, hombre, no hay problema. Porque no hay una deuda con él. Pero la deuda en Dios se paga. No hay de otra. Y todos nosotros, bueno, esto es un poquito como un paréntesis, tenemos que unirnos a ese pago. Y o lo pagamos junto con Jesús aquí, o lo pagamos sin Jesús allá. ¿Se entiende? Si me quiero salvar, lo tengo que pagar. Y lo tengo que pagar aquí. ¿Cómo? Necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús, San Pablo. Necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Ahí está así que hay que empezar. Si no lo hago aquí, si no lo hago en vida, pero me llego a salvar, me van a decir, bueno, sí, mijito, pero te tienes que ir bueno, a lo contrario de Siberia, porque aquí es Siberia para trabajos forzados, allá es el purgatorio. Digo lo contrario porque Siberia es helado y acá es caliente, sabroso, es trópico. Te tienes que ir al purgatorio para darme ese amor que no me diste en la tierra, quitarte todo lo que llevas tuyo, todo lo que hemos hecho con nuestra voluntad, necesitamos ir al purgatorio para quitarlo y poner amor a Dios. Cada quien decide cómo lo quiere pagar. ¿Sí? Si es que lo queremos pagar. Y si no lo queremos pagar, pues entonces ya sabemos, tenemos un BTP. ¿Sí? Un BTP. O sea, lárgate de aquí. Viaje todo pagado al infierno. Es sin límite de tiempo, todo el tiempo que quieras estar ahí, todo pagado. Por lo tanto, empezamos a entender un poco qué es lo que Jesús viene a hacer a este mundo. No nada más viene a predicar, no nada más viene a fundar su iglesia, no nada más viene a pagar la pena que merecen nuestras culpas, sino viene a hacer todo lo que el hombre no hizo hacia Dios. Viene a darle a Dios el amor que todos nosotros deberíamos de haberle dado. Pero para eso, necesita vencer lo nuestro. Y eso la muestra nos lo dio allí en las tentaciones del monte. Nos dijo cómo se vence. Pero ahí es nada más la noticia. Si Dios es infinita justicia, ¿cómo tendrá que pagar Jesús? ¿Cómo pagará Jesús? Nada más diciéndole, Padre, yo te amo.
Te amo por fulano, te amo por sutano, te amo por perengano. ¿Será como un juego de bote? Te amo por ti, digo por mí, por ti y por todos. No, es un te amo por cada acto nuestro. Jesús toma sobre de él nuestras culpas, eso ya lo hemos entendido. Jesús, el hombre sin pecado, se vuelve pecado, pero se vuelve pecado de nuestros pecados. Los toma, se los pone como un traje y ahora el Padre lo ve como el más pecador del universo. Ante el Padre, Jesús es el hombre más pecador del universo, porque tiene los pecados de todos nosotros juntos. Y para pagar cada acto de estos, tuvo primero que sentir la motivación del pecado. ¿Qué quiere decir? Cada vez que pecamos hay un acto de incitación, algo que me lleva a hacer el pecado, que es el gusto, ¿sí? Me gusta pecar, me gusta hacer esto, me gusta esto, me conviene esto, es lo que quiero hacer. Todo ese sentimiento lo tiene que sentir Jesús. Y luego, desde su voluntad humana, tiene que vencer eso y poner ahora con su voluntad divina un acto de amor ahí. Esa es la manera como funciona esa fusión de humanidad con divinidad. Así funcionaba Jesús en la tierra. Cada acto lo vencía con su voluntad humana y lo reparaba con su voluntad divina, dándole al Padre lo que nosotros no le hemos dado. Cada acto. Pero al mismo tiempo tenía que sufrir la pena, porque cada acto que hemos hecho merece una pena, ¿sí? Y esa pena es, por decir algo, un pensamiento malo, una espina. Una obra mala, un latigazo, ¿sí? ¿Cuántos pensamientos malos habremos tenido? ¿Cuántos pensamientos malos habremos tenido desde que llegamos a misa? Conste que estoy hablando que estamos en misa, que comulgamos. ¿Cuántos pensamientos malos habremos tenido? ¿Ni uno? Bendito sea Dios, ya Jesús no sufrió por todos los pensamientos que hemos tenido aquí. Vamos a dejarlo así, pero ¿cuántos pensamientos malos tuvimos en la mañana? ¿Cuántos pensamientos malos tuvimos anoche que estuvimos frente a la televisión? ¿Cuántos pensamientos malos tuvimos la última vez que fuimos a ver una película? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque la televisión, la película, la revista, el libro me sumergen en un mundo sin Dios. Me sumergen en un mundo de sexo, de violencia, de prepotencia, de todos los vicios humanos y me divierto con ellos. Me divierto con ellos. Gozo con ellos y salgo y digo, qué buena película. Bueno, la telenovela, nos quedamos con el ansia de decir, híjole, ¿lo engañará o no lo engañará? Bueno, o sea, ¿sí? Son pensamientos que se van formando en nosotros y que van de alguna manera teniendo una deuda de amor con Dios. Todo eso lo tiene que sufrir Jesús, se lo tiene que poner, tiene que sentir toda esa incitación a eso, tiene que vencerlo con su voluntad humana y tiene que rehacerlo con su voluntad divina. Eso hizo Jesús toda su vida. Eso es lo que el Verbo Eterno hizo en su humanidad durante toda su vida. Eso es iniciar a entender un poquito la pasión de Jesús.
Seguimos leyendo un poco de lo que Jesús quiere con nosotros. Y seguimos en los escritos de Luisa Picarreta. Y aquí dice Luisa, si yo quedaba inmersa, entrelazada en la luz de Jesús, se le presenta a Jesús irradiando luz, igual que en la transfiguración del monte Tabor. Dice, me parecía que no podía encontrar el camino para salir de ella. Y dice, cómo me sentía feliz y cuántas cosas comprendía en aquella luz. Lo mismo que los apóstoles, ¿sí? Se sentían felices y dijeron, Señor, aquí nos quedamos porque estamos recibiendo toda esta información, todo esto que tú eres en tu interior. Y entonces Jesús le dice, la luz que tú ves no es otra cosa que mi voluntad, que quiere consumir tu voluntad. Esa voluntad que te di para decirme sí o para decirme no, mi voluntad quiere absorberla, quiere tenerla con ella y unificarla con ella. Por eso quiere consumir tu voluntad para darte la forma de nuestra imagen. Ya no va a hablar de la imagen física. Quiere darnos la forma de su imagen. Y dice, esto es de las tres divinas personas. De modo que transformándote toda en nosotros, dejaremos en ti nuestro querer como actor divino, que nos semeje en nuestras obras y nos dé la correspondencia de lo que hacemos nosotros. La divina voluntad nos quiere dar la imagen de la Trinidad. Nos quiere transfigurar. Si se acuerdan del catecismo que leímos, 260, que decía que la finalidad de la divinidad, aquí hay que irlo aclarando, la divinidad es el Dios único, ¿sí? Es un solo Dios, pero un solo Dios que actúa a través de tres personas. O sea, si nosotros quisiéramos conocer a Dios, tenemos que conocer las obras de Dios. Para conocer a alguien yo lo conozco, lo veo, pero no sé sus obras. Yo voy a saber quién es a través de cómo actúa. ¿Están de acuerdo? O sea, el ser se da a conocer por sus obras. Por lo tanto, esta divinidad, o sea, se da a conocer por sus obras, que son las obras del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, que aunque es el mismo Dios actuando, pero las obras son distintas. Entonces nos está diciendo, darte la forma de nuestra Trinidad. O sea, en ti tengo que encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en ti. Tienes que semejar, tienes que hacer presente a la Trinidad en ti. ¿Cómo? ¿En dónde? En nuestras tres potencias del alma. Porque la voluntad humana semeja a la voluntad divina. Y si yo quiero, puedo pedir, puedo aceptar que la voluntad divina se una a mi voluntad humana y ahí está reflejada la potencia del Padre, porque el Padre es el que obra todo y la voluntad es la que mueve todo lo de Dios. Por lo tanto, en la voluntad del hombre debería de refulgir la voluntad de Dios, o sea, el Padre, la imagen del Padre. En nuestra inteligencia
debería de refulgir, debería de estar la inteligencia divina, la inteligencia del Hijo, la sabiduría del Hijo. Y en el momento que el hombre lo aceptara, en ese momento, en esa potencia, lo que se va a ver es al Hijo, al Verbo eterno, semejante ahí, dentro. Y en la memoria debería de estar presente el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, la divina voluntad quiere mostrar en el hombre a la Trinidad, que eso es lo que nos decía el catecismo. ¿Sí? Pero el catecismo decía que era perfecta, la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Y la unidad perfecta no puede ser nada más la imagen, porque eso sería como poner un espejo. Si le ponen un espejo a la voluntad, un espejo a la inteligencia y un espejo a la memoria, ellos se podrían reflejar en ese espejo, pero eso no sería unidad perfecta. Debe ser obrante, para ser semejante a Él. Y si nos fijamos lo que dijo, dice, quiere consumir tu voluntad para darte la forma de nuestra imagen. Esto es de las tres divinas personas, de modo que transformándote toda en nosotros, dejaremos en ti nuestro querer como actor divino. Nuestro querer como actor divino. El querer de Dios es el acto único de Dios. Sabemos que Dios es un acto único, ¿verdad? ¿Sí lo sabemos? Un acto único donde se encierran todos los actos de la divinidad. Este acto único es el querer de Dios. Entonces dice, dejaremos en ti nuestro querer, o sea, ese acto único de Dios, como actor divino. ¿Qué es un actor? ¿Qué es un actor? El que hace, el que actúa. El querer divino, el acto único de Dios es el que va a actuar a través del hombre. Y ahora sí, el hombre es perfecta imagen y semejanza de Dios. Esto es el hombre. Esto es lo que debemos ser. Esto es lo que Dios pensó de nosotros. Pero qué lejos estamos de esto. Qué lejos estamos de esto. Dice, en ti nuestro querer como actor divino que nos semeje en nuestras obras. O sea, que actuemos igual que como actúa Él. Y nos dé la correspondencia de lo que hacemos nosotros. Yo hago esto, tú me tienes que dar algo semejante, pero en correspondencia de lo que hago. Yo, Dios, creo el sol para darte vida, para darte luz, para darte calor, para darte el color, para darte el aroma, para darte el sabor, para darte el alimento. Tú crea un sol para mí, para darme luz y darme amor, darme adoración en cada gota de luz de lo que tú creas. O sea, tenemos que actuar a la par de Él. Dice, así que saldrán de nosotros nuestras imágenes y nuestro querer obrante en ti hará otro tanto. Dice, ¿cómo la finalidad de la creación será completada? El eco de nuestro querer será el eco de nuestro querer poseído por ti. La correspondencia será recíproca, el amor será recíproco, estaremos en plena armonía. La criatura desaparecerá en su creador y entonces nada faltará a nuestra alegría, a nuestra felicidad, por las cuales hicimos salir fuera la creación. El hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza tendrá su efecto y solo nuestro querer como actor en la criatura
dará cumplimiento a todo, y la creación nos traerá la finalidad divina y la recibiremos en nuestro regazo como obra nuestra, como la hicimos salir. ¿Alcanzamos a comprender lo que dijo? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿quién es el castigado con el pecado original? Jesús. ¿Quién es el corrido del paraíso? ¿Mm? Dios. El paraíso era el hombre. El paraíso era donde Dios iba a tener toda la correspondencia de todo lo que Él es y de todo lo que Él ha hecho. Ahí iba a tener todo su gozo, toda su alegría. En el hombre es donde Dios quería gozarse. Podríamos decir que el hombre tenía su cielo en Dios, pero Dios tenía su cielo en el hombre. ¿Se entiende? No, yo no lo entiendo. Digo, perdón, me lo sé, pero no lo entiendo. Es enorme lo que nos está diciendo. ¿Qué quiere decir que seamos el cielo de Dios? Que todo lo que conocemos es nada, porque todo lo creado es para nosotros. Pero Él quiere un cielo para Él, y a Él no le interesa tener un sol de estos como el que tenemos, no le interesa tener una lagartija, no le interesa tener una cucaracha. O sea, Él quiere algo diferente, algo divino, y eso se lo debemos dar nosotros. Eso se lo debemos dar nosotros. Por lo tanto, el hombre queda corrido del paraíso, pero Dios también se queda sin su paraíso. El hombre tiene que pagar, pero Dios es el que paga. El hombre debería de haber sufrido por esto, pero el que sufre es Jesús. En el momento que el hombre peca, en ese momento el condenado es Jesús. En ese momento se concentra, se pone de manifiesto la condena de Jesús, del hombre Dios, para que venga a pagar por todos nosotros. O sea, ese paso, esa Pascua, es la Pascua del hombre Dios para redimir al hombre, para rehacer al hombre y rehacer su finalidad. Porque si no salva al hombre, si no redime al hombre, él se queda sin su plan. Él se queda sin los réditos. Él se queda sin obtener lo que Él deseaba obtener de nosotros. ¿Se entiende? Si se entiende, entonces vamos a entender la pasión de Jesús. Porque entender la pasión de Jesús desde el Verbo eterno que se hace carne para venir a pagar por mí, perdón, pero esa no es la pasión de Jesús. La pasión de Jesús es aquella que viene a rehacer al hombre y viene a rehacerse él. Ahora sí tengo una pasión completa de Jesús y ahora sí voy a entender los sufrimientos de Jesús, que es lo que vamos a ir viendo en estos días. Vamos a tratar de penetrar qué es lo que Jesús sufre y por qué lo sufre. Y qué tanto conocemos de esa pasión y qué tanto ni idea tenemos de lo que Jesús sufrió. ¿Ustedes sabían que Jesús sufre durante toda su vida? Ahora sí, pero antes no. No teníamos ni la menor idea de este sufrimiento de Jesús. Lo veíamos como un hombre que estuvo en la tierra y que pasó ciertas vicisitudes. O sea, en su infancia que tuvo que irse
o sea, a Egipto, tuvo que huir porque lo querían matar. Luego que regresa, que se perdió en el templo y les dio cátedra a los doctores de la ley, pero no sabemos nada más. Vuelve a reaparecer cuando se presenta con Juan el Bautista, y de ahí, bueno, ya todo lo que es su predicación. Si recordamos, ¿cuál es el inicio de la predicación de Jesús? Por favor, el Ministerio de Música, música de fondo de... ¿Cómo empieza la predicación de Jesús? Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es la predicación de los apóstoles? ¿Es la misma? La predicación de los apóstoles predican a Jesús crucificado. Son dos predicaciones que están en la misma camino, pero son diferentes. Jesús anuncia el reino. Los apóstoles anuncian a Jesús crucificado, sufriente por nosotros, para salvarnos. Se lo dieron sin sonido, dice. Bueno, Sí. sí, primero, cuando dice usted que hay un equilibrio entre Dios en cuanto a su justicia y su misericordia, la promesa que hace en el Génesis de Nuestra Señora Madre Celestial, Madre de los Cielos, perdón, de que va a venir un Salvador, ¿verdad? Que viene alguien, la simiente de María, nuestra redención a través de él. Se supera la justicia con la misericordia, ¿no? Porque todavía nos alcanza a regalar, a pesar de habernos caído, nos alcanza a regalar un medio para llegar a Él. Y la otra, cuando empieza Cristo la predicación, el primer acto público es cuando se hace bautizar, pero la predicación la hace en un templo, según yo tenía entendido, cuando les dice que toda la promesa que está aquí está presente en Él. A ver, ahora sí ya no entendí. Bueno, es que eran las dos situaciones. Ahora lo que yo estoy entendiéndole es que Cristo está anunciando la salvación a través de Él. Y lo hace en la sinagoga cuando predica que lo quieren expulsar, echar al barranco. Yo pensé que ahí era cuando él empezaba a predicar, no cuando fue bautizado. Porque cuando fue bautizado pues era el acto de arrepiéntete y transforma tu vida. Aunque en él no cabía, ¿verdad? Pero lo hizo como un símbolo. Pero no sabía que eso era una predicación en sí. No, lo que dijimos es que después de, o sea, saliendo del bautismo, bueno, de ese bautismo de Juan, se va al monte de las tentaciones, pasa 40 días allá, vienen las tentaciones, nos enseña cómo se vencen las tentaciones y luego al regresar dice el Evangelio y empezó a predicar el reino de los cielos, es arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cercano. O sea, empieza a predicar el reino, ¿sí? O sea, pero no es saliendo del Jordán, sino es después de haber sido bautizado, de haber reconocido. Eso es muy curioso, él se reconoce pecador, porque el bautismo de Juan, en primera, no era un bautismo, no era un sacramento, ¿de acuerdo? El bautismo de Juan no perdona ningún pecado. Simplemente era el reconocer que eran pecadores. Entonces Jesús llega y Juan le dice, oye, es que tú no necesitas esto. Y él le dice,
tu silencio, conviene que esto se haga. ¿Por qué? Porque es Jesús en nombre de todos nosotros. Recordemos eso nunca se nos debe olvidar. La vida que Jesús vive en este mundo es la nuestra. Es la nuestra. Si yo no entiendo esto, si no lo concibo, entonces voy a pensar en Jesús como un hombre más de este mundo y que se presenta simplemente para predicar y ofrecerse al Padre en sacrificio, como los holocaustos que hacían los judíos con los animales para perdonar los pecados. Salud. No, es una persona que toma nuestra vida. Y si nos vamos a la carta de los Hebreos, en la carta de los Hebreos dice que Jesús tuvo que sufrir todos los sufrimientos de la familia humana, todos. Y todos los sufrimientos de la familia humana, pero es todo lo que nosotros hemos sufrido. Tiene que sufrir todo lo que nosotros hemos sufrido, físico, moral y espiritual. Los 3 grados de sufrimiento para poder redimirnos totalmente. Porque si no redime un pensamiento, que se le escapara un pensamiento, en ese momento esa persona a la que no redimió, esa persona no se salva, porque debe. Pero al punto era, empieza a predicar el reino y sigue predicando el reino. Si nos ponemos atención, sigue predicando el reino y a los apóstoles les anuncia que Él es el que va a pagar. Pero es un anuncio personal con sus apóstoles. O sea, al mundo le anuncia el reino. La manera de conquistarlo, el monte de las bienaventuranzas es cómo consigues el reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los perseguidos, en fin, es un medio para irnos enseñando. ¿Qué son las parábolas de Jesús? Semejanza con el reino. Esa es la predicación de Jesús. Pero ahora esa predicación se concreta en su muerte y los apóstoles empiezan a predicar a Jesús crucificado que nos consigue el perdón. No sé si pero sí sería conveniente empezar a ver el Evangelio para ir viendo cómo Jesús se dedica a predicar el reino, ¿sí? Bueno. Dice, la criatura desaparecerá en su Creador. Nada faltará a nuestra alegría. ¿Qué nos dice esto? Que la alegría de Dios antes de esto no está. No sé si se comprende. Nada faltará a nuestra alegría. ¿Cuándo? Cuando el hombre adquiera la imagen de la Trinidad, que ya lo leímos, y cuando el querer divino quede como vida del hombre para darle al hombre la semejanza con los actos de Dios y que el hombre le pueda pagar. Y antes de eso, la alegría de Dios no está completa. ¿Sí? A nuestra felicidad. Y uno dice, no, aquí me están diciendo cosas totalmente contrarias a lo que sé. Porque estamos en el punto de que la felicidad de Dios es total, es completa. ¿Qué está diciendo aquí? Que no. Que hasta que esto se lleve a cabo, su felicidad será completa. Y para todos aquellos que les pueda causar problema, esto vamos a tratar de mediar un poquito. ¿Dios es feliz? Sí, completo. Porque en Dios no hay tiempo. En Dios no hay ayer.
y no hay mañana. O sea que esto que se está desarrollando en el tiempo, en Dios ya está hecho. Por lo tanto, Dios es plenamente feliz. Pero esa felicidad se forma a través de la vida de nosotros en su voluntad. En la eternidad ya está, pero es algo que se está desarrollando en el tiempo. Señor Tomasini, como si fuera una obediencia a hacer las cosas como Él quiere que se hagan, no como el yo quiere hacer. Bueno, o sea, es un aceptar voluntariamente el deseo de Dios. Deseo de Dios. Un aceptar lo que Dios nos da para actuar con eso, con nuestra libertad. Ese es el punto. Y renunciar. Aceptando lo que Dios quiere que yo haga renunciando a lo, y renunciando a lo mío. Así es. Dice, nuestra felicidad por las cuales hicimos salir la creación. Aquí está la finalidad de la creación, si se fijan en estas palabras. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tendrá su efecto, y solo nuestro querer como actor en la criatura dará cumplimiento a todo, y la creación nos traerá la finalidad divina y la recibiremos en nuestro regazo como obra nuestra. O sea, la finalidad de la creación, la finalidad de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios hace, es esta: que el hombre adquiera la imagen de la Trinidad en él y que el querer divino quede como actor en el hombre. Por lo tanto, de ahí en adelante el hombre, todo lo que haga el hombre será divino. Y ahora entiendo los consejos o las peticiones de Jesús, porque Jesús nos pide cosas a través de su predicación, ¿no? Y nos pide que seamos santos. Pero, ¿qué tipo de santidad quiere? ¿Cómo mi Padre Celestial es santo? ¿Cómo? Ya me pone un tipo de santidad. Quiere santidad igual a la del Padre. Y uno dice, oye, espérate tantito, ¿cómo le hago? Bueno, nos está dando el cómo. Nos lo dejó en el Evangelio. Cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos da un indicio, ¿sí? Un indicio de cómo llegar a esto. ¿Qué nos dice el Padre Nuestro? Venga tu reino, el reino del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en la tierra. El cómo ya me pone el cómo debo hacer la voluntad de Dios. No es obedeciendo, porque siempre que hemos tomado la voluntad de Dios, la pensamos como una orden y yo obedeciendo. Y entonces lo que soy es un siervo de Dios. Siervo de Dios. Puedo llegar a ser amigo de Dios, según el Evangelio, ya no son siervos, ya ahora los llamo amigos. El amigo ya sabe algo más que lo que sabe el siervo tiene que obedecer ciegamente. El amigo concurre nada más con el rey o con la persona. Pero ser hijo no lo es todo. En el Evangelio de San Juan, nos pone como meta llegar a ser hijos de Dios. Nada más que en su primera carta
nos dice que llegar a ser hijos de Dios no lo es todo. Porque dice, hijitos, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Pero cuando Él, refiriéndose a Jesús, se revele, o sea, lo veamos tal cual es, entonces sabremos lo que debemos ser. Cosa curiosísima. Cuando veamos a Jesús tal cual es, entonces voy a saber lo que yo debo ser. Debo ser hombre, Dios, igual que Él, con Él en mí. Porque ese es el punto clave. Necesito a Jesús en mí para yo ser igual que Jesús. No es por mí mismo, sino es con Él. Con un Jesús que se quede en mí y que empiece a obrar a través de mí. Entonces San Juan nos da la clave para saber que llegar a ser hijo no lo es todo. Necesitamos identificarnos con Él. Necesitamos llegar a unirnos, a fusionarnos con este Jesús para llegar a ser lo que Él quiso que nosotros fuéramos. Y esa es la finalidad de la creación, tener seres semejantes a Dios. Eso es lo que Dios tenía en su mente cuando creó todo. Seres semejantes a Él para poder tener una interrelación de amor con todos nosotros, pero a la par, siendo todos divinos. En el cielo no hay vida humana. Así que todo lo que hagamos en la tierra, todo lo que hagamos, malo y con aquellas frases de, bueno, a lo dado, ya lo bailado nadie me lo quita, se los van a quitar. Bueno, nos lo van a quitar. ¿Sí? Nos van a quitar lo bailado. ¿Mande? Todo lo que hagamos bueno, lo tenemos que quitar porque es producto de la voluntad humana y tiene que ser transformado en voluntad divina para que en el cielo no haya más que voluntad divina. Porque si en el cielo hubiera voluntad humana, al rato el cielo va a ser igual que la tierra. Un verdadero tremendo. Cada quien para su santo y cada quien poniendo lo que quiere tener. No, en el cielo hay una sola voluntad, que es la voluntad divina, y esa voluntad divina que se comparte en todos los habitantes del cielo para que haya una perfecta unidad. Padre, yo en ellos, tú en mí, para que sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay discordias. No hay el Padre diciéndole, órale hijo, tienes que bajar a sufrir. Oye papá, no la mueles, ¿cómo que yo sufrir? Y el Espíritu Santo diciéndole al Hijo, sí hombre, es justo que obedezcas a tu Padre, pero mira, ruégale un poquito que no sea tan exigente. ¿Se entiende lo que pasaría si hubiera 3 voluntades? ¿Qué pasaría si hubiera voluntades humanas allá? Hasta habría narcos en el cielo. Le dice Jesús a Luisa, hija mía, no te asombres. No te asombres si mi divina voluntad no te deja libre en nada, porque ella no quiere simples actos y obras, sino vida. Y quien debe formar una vida necesita actos continuos. Y si cesa el acto continuo, la vida no puede crecer, ni formarse, ni tener su verdadera existencia.
He aquí por qué mi voluntad divina, queriendo formar su vida divina en ti, quiere ser libre. Quiere libertad absoluta y con su acto incesante que posee en naturaleza, se vierte sobre la criatura y extendiéndose con sus alas de luz más que maternas, inviste cada fibra del corazón, cada uno de los latidos, respiros, pensamientos, palabras, obras y pasos. Los calienta con su beso de luz e imprime su vida en cada acto de la criatura. Y mientras destruye la humana, se constituye ella misma vida divina en ella. Esta es la finalidad de la creación. Este es el hombre verdadero. Esto es lo que renunciamos a ello. Esto es lo que Jesús tiene que venir a rehacer. Y a partir de las próximas veces que nos veamos, vamos a empezar a entrar en el cómo se lleva a cabo esto. Vamos a entrar en sufrimientos de Jesús que no conocemos. No nos vamos a dedicar a lo que ya conocemos. No nos vamos a dedicar a la captura, no nos vamos a dedicar a los golpes, no nos vamos a dedicar a los clavos, no nos vamos a dedicar a los latigazos y a la corona, porque eso de alguna manera ya lo entendemos. Nos vamos a dedicar a los sufrimientos que no conocemos y a los sufrimientos que fueron dados no por el hombre, sino por el mismo amor divino, que es el que se convierte en el verdugo de Jesús. ¿Por qué tuvo que ser el amor divino el verdugo? Porque es el único que sabe cuánto se le debe a Dios. Yo no sé cuántos pensamientos malos he tenido en mi vida, ni me interesa saberlo. Pero ella, la voluntad divina, sí lo sabe. Y ella es la que tiene que pagarle a Jesús. Y no pagarle, sino hacerlo sufrir por cada pensamiento malo que ha habido y habrá en la familia humana. A mí no me interesa saber cuántos. A mí me interesa tener como vida la divina voluntad para que ella forme en mí todo lo que yo no hice, pero ahora a través de mi sufrimiento de renuncia. Mi sufrimiento de renuncia, porque yo me debo unir a la pasión de Jesús. Así que si queremos seguir con esta idea y este conocimiento, pues aquí nos vemos el día de mañana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Siempre que pasa esto, yo siempre digo, qué bárbaro, qué bien explico. Pero luego me asalta un pensamiento y dice, no hombre, no te entendieron nada. Así que bueno, pues gracias por estar con nosotros.